una persona manejando un vehículo sin licencia, claramente por ser menor de edad, ni un adulto responsable dentro del automotor, ¿en quién recae la responsabilidad? En este caso, la responsabilidad, en el caso que estamos viendo con el muchacho de 17 años, Sí. esa responsabilidad se limita al aspecto civil, es decir, a las consecuencias civiles de lo que sucedió ahí, a pagar todos los daños, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, quien va a la cárcel eventualmente, si hay esta posibilidad por el atropello de estas personas y por las lesiones que le haya causado, definitivamente es el menor, quien ya tiene que tomar conciencia de sus actos a partir de los 12 años y hasta los 18. El tema de un muchacho que aparentemente manejaba un carro, un menor de edad que aparentemente provocó un accidente en San Carlos, despierta muchísimas dudas de jóvenes chiquillos al volante. Con este tema iniciamos la revista y Paula Brenes ya está lista. Muy buenos días, adelante. Muy buenos días, compañeros. Feliz día y feliz día a todos ustedes. Que tengan un martes muy bendecido, que todo sea muy positivo y optimista en todo lo que vayan a realizar. Definitivamente, a muchos padres de familia y a quienes no son padres, sabemos también la responsabilidad que implica una licencia de conducir y también el hecho de andar un vehículo en la calle donde transitan niños, transitan adultos mayores, transitan también personas que van a su trabajo, a su colegio y demás. No es algo que se pueda tomar a la ligera. Entonces, ¿en quién recae la responsabilidad de que un menor de edad tome las llaves de un vehículo y salga a carretera? Vimos, como bien lo mencionaba nuestro director de la revista, Sergio González, este lamentable suceso que ocurrió cuando un joven menor de edad llega, agarra un vehículo doble tracción y sale en compañía de otros dos amigos. ¿En quién recae la responsabilidad si ocurre algún tipo de incidente o accidente? Vamos a conversar el día de hoy con nuestro abogado, el licenciado Boris Molina, a quien le damos los buenos días. Adelante. Boris, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Siempre un placer estar por aquí con ustedes, Paula. Para mí, un enorme orgullo poder participar de la revista. Bueno, Boris, esta es la pregunta del millón. Una persona manejando un vehículo sin licencia, claramente por ser menor de edad, ni un adulto responsable dentro del automotor, ¿en quién recae la responsabilidad? Bueno, hay dos tipos de responsabilidad. En este caso, tanto la penal como la civil recaerían en el menor. Recordemos que una persona que es mayor de 12 años y menor de 18 es imputable, es decir, puede asumir un proceso penal y en este caso se remiten entonces, de acuerdo con el artículo 176 de la Ley de Tránsito, se remiten todas las piezas, todo el expediente al Ministerio Público o a la Fiscalía en este caso para que sean los que ellos determinen si se dio la comisión de un delito. En este caso me parecería que sería lesiones culposas y entonces este menor debería de afrontar, digamos, ese proceso penal. Ahí mismo se establece lo que se llama la acción civil resarcitoria, que es, digamos, la consecuencia civil. El dueño del vehículo también adquiere lo que se llama responsabilidad civil. No hay responsabilidad penal en este caso, Paula, porque estamos hablando de un menor de 17 años. La única posibilidad de extender, por decirlo así, la acción penal a una persona por las acciones que ha hecho otra persona es el caso del menor de 12 años o una persona incapaz, en el que el padre definitivamente sí tiene toda la responsabilidad del cuidado, de la vigilancia, de la fiscalización de lo que haga esta persona. En este caso, la responsabilidad, en el caso que estamos viendo con el muchacho de 17 años, Sí. esa responsabilidad se limita al aspecto civil, es decir, a las consecuencias civiles de lo que sucedió ahí, a pagar todos los daños, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, quien va a la cárcel eventualmente, si hay esta posibilidad por el atropello de estas personas y por las lesiones que le haya causado, definitivamente es el menor, quien ya tiene que tomar conciencia de sus actos a partir de los 12 años y hasta los 18. Claramente, Paula, con una disminución de la pena, que en este caso, si se demuestra que iba con algún tipo de droga o alcohol o que de verdad iba a velocidad temeraria, podría llegar, en el caso de las lesiones culposas, esa pena hasta 3 años de prisión. Sin embargo, son los jueces los que determinan y tienen que hacer una disminución de hasta un tercio, en este caso, para los menores de edad.
Bueno, en el caso, por ejemplo, claramente el vehículo no estaba a nombre del menor de edad, pues legalmente no se podría hacer responsable del vehículo. En este caso, entonces, pagaría, según lo que usted nos explica, el menor de 17 años por los daños causados, incluso a los amigos que viajaban con él, y en el caso de los daños materiales, sería entonces el dueño del vehículo. En los dos casos, digamos, son responsables el dueño del vehículo y él. Lo que pasa es que muy posiblemente él no tenga ningún patrimonio, ¿verdad? Y entonces debe responder en forma completa la persona que es propietaria del vehículo. Además, recordemos que también, aunque el vehículo tuviera una póliza o tuviera un seguro, no cubre en este caso a las personas menores de edad y mucho menos si no portan ni siquiera la licencia, ¿verdad? Que no podrían portarla porque en Costa Rica ya no se puede obtener la licencia antes de los 18 años. Entonces, en este caso, se vería definitivamente como responsable civil el dueño del vehículo. Licenciado, en el caso, por ejemplo, de los otros dos menores que viajaban con este joven que en apariencia manejaba en condición bajo los efectos del alcohol, ¿podrían demandar de alguna manera tanto al dueño del vehículo como al mismo menor por lo ocurrido con sus hijos, con sus hijos respectivamente? Absolutamente, Paula. Él es el responsable de todo el accidente, tanto de las personas que lo acompañaban como de las personas que atropellaron. O sea, en este caso, el hecho de que, por ejemplo, otros menores se monten con él al carro de manera voluntaria, no exime de responsabilidad al menor que va conduciendo, simple y sencillamente porque no tenía que hacerlo. Además, se consideran que en este caso esa, digamos, autorización de las personas que van como terceros no es evidentemente para cometer un accidente, no es evidentemente para salir trasquilados, por decirlo de alguna forma, y entonces claro que podrían demandar no solo al menor, sino también a las personas o al dueño del vehículo, sea quien sea, pero también recordemos, Paula, que podríamos estar en presencia de una denuncia de carácter penal porque podríamos estar en presencia de uno o varios delitos. Por ejemplo, ahí podría configurarse la conducción temeraria con las lesiones culposas. Ok, entonces, en este sentido también habría que esperar las lesiones que dictaminen las autoridades médicas que tiene cada uno de los implicados para poder establecer qué tipo de proceso legal llevar, porque no queremos ser negativos, pero desde un simple golpe, un raspón, hasta una quebradura o la pérdida de algún miembro de su cuerpo, también eso va a ir agravando, me imagino yo, la pena de los implicados. Claro, es que en ese caso particular, Paula, el tema de la intensidad o la gravedad de las lesiones no va a ser tan importante para determinar si se abre la causa de carácter penal o no, porque asumimos que va a superar definitivamente los 5 días de incapacidad por el tipo de accidente que nosotros por lo menos pudimos ver en las imágenes. Entonces, será el juez el que determine si efectivamente esas lesiones, a pesar de su magnitud, porque recordemos que estamos hablando de lesiones culposas. Entonces, en las lesiones culposas, el tema de la gravedad no es como en el caso de las lesiones que son de carácter doloso, que ahí sí van de levísimas, leves, graves o gravísimas, ¿verdad? En este caso, las culposas, digamos que se mantienen en un estándar que fue lo que cometió, en este caso, el muchacho, pero podrían sumársele por las 3 o las 5 personas diferentes. O sea, este muchacho podría estar en una situación que verdaderamente lo podría llevar a la cárcel si una vez que se determina que se suman esos, vamos a suponer que en circunstancias normales le sumen 10 o 12 años. Para un menor eso significaría más de 4 años. Implicaría que efectivamente podría estar, no se considera específicamente una pena de prisión, ¿verdad? Sino una pena, digamos, tipo de Multa. confinamiento especial. No, sí van a un confinamiento físico, por decirlo de alguna forma, que es lo más parecido a lo que podemos llamar cárcel para menores, ¿verdad? Entonces sí va a sufrir una pena privativa de libertad, en este caso, si supera, digamos, la pena, esta suma que hemos hablado. ¿Qué pasa, licenciado, si por ejemplo los padres de los otros dos menores afectados deciden entablar una demanda, pero los implicados o los otros pasajeros menores de edad también dicen o alegan que ellos se subieron por voluntad propia? Sí, es lo que hablábamos, Paula. En este caso, digamos, quien tiene la potestad de presentar
la acción legal, sea la demanda o sea la denuncia penal, son los padres de esos menores. Los menores eventualmente irían como testigos y entonces su testimonio, en este caso, de que ellos se montaron voluntariamente, me parece que no sería una causa eximente de la responsabilidad del menor que iba conduciendo, porque les repito, ellos pueden haber autorizado montarse, pero nadie autoriza a otra persona para que le provoque daños, ¿verdad? Claro, por Entonces, supuesto. digamos que estos menores tampoco estaban en capacidad real de poder tomar una decisión como esa, y el hecho de que se monte a un automóvil, digamos, no le exime la responsabilidad. Vamos a suponer, Paula, que en lugar de ese automóvil fuese, por ejemplo, un Uber que Paula toma, y entonces cuando se monta al automóvil usted está realizando un acto voluntario, pero no quiere decir que usted está consintiendo que le van a realizar un daño. Cuando usted se monta al taxi o al Uber o a cualquier medio de transporte, usted no sabe cuáles son las condiciones legales de Exactamente. la persona que va conduciendo, a no ser que le pida, por ejemplo, la licencia o que le pida los seguros, etcétera, pero en el comportamiento normal de las personas eso no se realiza. Pero Entonces, ajá. el acto voluntario suyo no exime a la otra persona de responsabilidad. Pero en el caso, por ejemplo, de una plataforma de transportes, si ya forma parte de la plataforma como tal, se supone y se sobreentiende que tiene una licencia de conducir. En el caso de un menor de edad, es evidente que no tiene ni siquiera un permiso temporal, como usted lo mencionaba anteriormente. Entonces, quedarían, por ejemplo, los alegatos de los menores que tal vez quieran defender o apoyar a su amigo, decir, no, yo me subí de manera voluntaria, aunque los padres se opongan y quieran entablar una demanda. Quedarían entonces nulos esos alegatos o ese testimonio por parte de los otros dos afectados. No, Paula, es lo que le explicaba. Los padres presentan la denuncia o presentan la demanda y el juez recibe como testigos a esos muchachos. Lo que ellos digan, el juez lo tendrá que valorar para ver si condena o no condena, porque en este caso, por ejemplo, la forma en que lo estaría expresando de apoyo, por decirlo así, al muchacho que iba conduciendo, a pesar de que sabían que no tenía licencia, que prácticamente no sabía manejar o lo que fuera, porque los muchachos suelen hacer estas cosas, digamos, por aventura, eso no exime de responsabilidad a esta persona, porque eso sería básicamente como decir, Paula, que yo sé que un vecino o un amigo mío vende drogas y que yo entonces lo monté al vehículo para ir a dejar una carga de esas a otra persona, sabiendo que lo que estaba cometiendo es un delito, y que entonces yo más bien voy a eximirme de responsabilidad de la situación simplemente porque lo hice por hacer un favor. No cabe, o sea, estos muchachos, a pesar de que supieran que no era correcto que este otro muchacho condujera en esas condiciones el vehículo, lo claro es que tienen que asumir las consecuencias, tanto el que maneja como los otros muchachos. Yo creo que el juez tomaría en cuenta esos testimonios, tal vez para poner una pena más corta, pero definitivamente para eximirlo de responsabilidad no creo que dé. O sea, en estos casos no existe conciliación. Podría haber conciliación, eso sí es posible, o sea, si todas las partes están de acuerdo en que van a sustituir, digamos, ese tipo de penas o de la multa eventualmente por una indemnización a las partes que resultaron afectadas, podrían utilizar el beneficio de la conciliación si son, digamos, si califican para esto, que realmente lo que hay que tener es que no tenga antecedentes y que no haya utilizado, digamos, ese beneficio. Entonces sí podrían ser objeto de una conciliación que tendría que ser en este caso totalmente directa entre las partes, porque repito, hasta el día de hoy no conozco ninguna póliza que cubra a un menor de edad en esas condiciones. Y aún así, licenciado, no se tiende a sancionar, por ejemplo, al dueño del vehículo, ya sea, aunque haya una conciliación a nivel de puntaje en la licencia o de que se le prohíba a este menor de edad cuando quiera sacar su licencia de conducir, que se le vaya a prohibir por cierto X cantidad de tiempo determinada. No, Paulita, pero usted vino hoy preparadísima. Esa es una pregunta, pero crucial y maravillosa. Imagínense que sí, ese menor de edad depende de la magnitud del daño que haya provocado y las condiciones en que iba manejando, podría sancionársele con un puntaje. Cuando no tiene la licencia, ¿qué es lo que se hace? Se reserva, por decir así, ese castigo, y el día que la vaya a sacar ya tiene 6 puntos menos. Entonces, Imagínese. muy buena pregunta, Paula, porque sí es posible que esa persona también tenga consecuencias a nivel administrativo
de acuerdo con la ley de tránsito, que repito, está regulado de los artículos del 176 al 178 en relación con el 186, si mal no recuerdo. Ok, en ese caso entonces sería, por ejemplo, menos 6 puntos en la licencia, más la conciliación que se vaya a llegar con la familia de la persona responsable. Si es que deciden conciliar. Si es que deciden conciliar. Sí, concilian, digamos ahí se quitan la responsabilidad penal, se quitan la responsabilidad civil porque ya la pagaron, pero quedan con una responsabilidad administrativa que sería producto de su desacato a la ley de tránsito. Sí, total. Licenciado, en el caso de conciliaciones, en este tipo de accidentes, solo existe a nivel económico. No podría, por ejemplo, decir, bueno, llegamos a un acuerdo de que usted va a pagar los gastos médicos más la ayuda psicológica o emocional de mi hijo por el accidente sufrido. No, Paula, yo creo que vamos a tener que intercambiar papeles usted y yo, porque esas preguntas son de abogado, definitivamente. Mire, claro que sí, puede darse una conciliación en especie, puede darse la posibilidad, por ejemplo, que se diga, mire, no tengo efectivo, pero tengo una finca, tengo otro carro, tengo la posibilidad de darle un negocio que yo tengo, X o Y. Se determina cuál es la magnitud del daño y de acuerdo con ese daño, el negocio ya a partir de ese instante de la conciliación puede hacerse en esa forma. Recordemos que, por ejemplo, lo normal es que si las personas tienen pólizas o contratos de seguros, entonces la primera parte de esa conciliación, o a veces hasta el monto completo, se realiza a través de la aseguradora. La aseguradora tiene que consentir cuál es el daño que se está cuantificando y que ellos están dispuestos a pagar. Entonces vamos a asumir que ellos tienen un seguro de hasta por 200 millones. La aseguradora dice, bueno, yo voy a dar estos 200 millones, pero resulta que el daño era por 400. Entonces, se recibe la póliza, se recibe una casa, se recibe dinero, etcétera, etcétera, hasta sumar los 400 millones que podría ser, digamos, una indemnización total. Pero sí es posible ese tipo de negociaciones, Paula. Muy bien, excelente. Muchas gracias, licenciado Boris Molina, por habernos atendido el día de hoy, aclararnos este tema. Y es que definitivamente tener una licencia de conducir va más allá de salir bonito en la foto y mostrársela a todo el mundo. Requiere de una responsabilidad detrás del volante porque hay vidas que también son inocentes y que pueden resultar afectadas por una mala decisión. Muchísimas gracias, licenciado. Que tenga un bonito martes. Paula, recordemos, es un arma que tenemos a través de nuestras manos. Así es, licenciado. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, bendiciones. Igualmente, un gran abrazo y gracias por acompañarnos.